Muy bien, son las 9:08 de la mañana y ahora sí, como Fernando había anunciado ya, conversamos con el magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor César Ochoa. Él ha sido ponente del caso Cócteles que finalmente ayer conocimos todos el fallo del Tribunal Constitucional en el que se anulan las imputaciones contra Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal. Los argumentos más importantes, cuando uno revisa el documento, tienen que ver con la tipicidad, es decir, se le atribuyen delitos que en el momento de la comisión o de que ocurrieron los hechos no habían sido tipificados por nuestra legislación como delitos. Anula entonces o dice que no hubo ni lavado de activos ni hubo organización criminal. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días, doctor Ochoa. Muchas gracias por su invitación. Ahora, la pregunta que, sin embargo, se hacen quienes han cuestionado la oportunidad de esta sentencia o fallo es ¿por qué no esperar a que el Poder Judicial finalmente, que es el que ha sido el encargado del control de la acusación y que en este momento está a cargo de ese proceso, concluya, ¿no?, con una sentencia, esto pase, digamos, por las apelaciones correspondientes y finalmente el tribunal intervenga en un proceso en curso? Esa es lo que se dice. El tribunal ha intervenido en un proceso en curso cuyas etapas han sido supervisadas por el Poder Judicial. Por lo tanto, en palabras, por ejemplo, de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, lo que se ha propiciado aquí es un choque de trenes, así lo calificó, entre el TC y el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, en este caso, como en otros casos, se ha pronunciado en habeas corpus contra resolución judicial, que es una figura especial que está prevista en el Código Procesal Constitucional, sobre la cual hay jurisprudencia. En este tema no hay nada nuevo en ese sentido. Esto no es una interferencia sobre el Poder Judicial. Aquí lo que se tutela es el derecho a la legalidad penal, en este caso a que se respete la tipicidad penal, que es un derecho fundamental previsto en el artículo 224D de la Constitución, por el cual nadie puede ser procesado sino con ley previa y conforme a la tipificación correspondiente. Correcto. Si me permite ahí nada más, ¿qué pasa con el control de acusación? Que es una etapa fundamental para el inicio de un juicio. Es decir, el Poder Judicial admite la solicitud de la Fiscalía y le da ok al juicio. Entonces, esa tipicidad o esas observaciones, ¿por qué no fueron atendidas en su momento por el Poder Judicial? ¿El Tribunal Constitucional está enmendando la plana al Poder Judicial? Tratándose de la tutela del derecho a la legalidad, sí, definitivamente. Pero no solamente hay ese derecho, son dos que están tutelados en esta sentencia. Tanto el derecho a la legalidad penal como el derecho al plazo razonable, porque se trata de una investigación que dura una década, ¿no?, con devoluciones de actuados justamente por problemas entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, que está con la función de controlar justamente la función fiscal. Entonces tenemos dos elementos centrales que justifican la decisión del Tribunal Constitucional: derecho a la legalidad penal y vulneración al plazo razonable, que es un derecho fundamental previsto además y tutelado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tenemos una década de una investigación que no tiene un derrotero fijo. Ahora, el caso de la señora Fujimori ha durado, en efecto, muchísimo tiempo. Ahí podemos coincidir, digamos, en que es wow, en qué momento, tomando en cuenta que hubo una pandemia. Esos han sido los argumentos por parte de la Fiscalía para lo que se supone es un retraso o alargamiento de esto. Pero no es el único caso. La pregunta aquí es, a partir de este precedente, ¿no?, de este fallo, si mañana, digamos, cualquier otra persona que se sienta vulnerada por la extensión o el tiempo que lleva su proceso podría acudir al TC y reclamar el mismo derecho que la señora Keiko Fujimori. El TC tiene una línea garantista en general. Este pleno lo ha demostrado en materia de derechos económicos, sociales y culturales, caso Punchana, en derecho a la identidad, caso Morán, recientemente el caso de Betsy Chávez, habeas corpus, y ahora un habeas corpus
contra resolución judicial, que es el caso de Keiko Fujimori. En esa línea garantista está el Pleno, la mayoría de este Tribunal Constitucional, y en consecuencia marca líneas jurisprudenciales. Que otras personas, en base a una línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, plantee una demanda de habeas corpus, en primer lugar, tiene que resolverla el Poder Judicial y puede amparar esa demanda de habeas corpus o de amparo. Llega al Tribunal Constitucional solamente en caso de denegatoria. En última instancia, si el Poder Judicial amparase estos procesos, estas demandas, no llegaría al, Correcto. al eso Tribunal es justamente Constitucional. parte del cuestionamiento, porque siempre citando a la doctora Ledesma, ella dice, pero el tribunal ha decidido y ha tomado una decisión sobre un proceso en curso, pero no tenía a la mano los expedientes, las pruebas, los argumentos, es decir, toda esa información que obra en el Poder Judicial. ¿Cómo así establece algo si no ha tenido acceso a todos los testimonios o es que ustedes han hecho una revisión completa de todo el caso? Mira, yo respeto mucho las opiniones de la magistrada Ledesma, pero también en su momento la magistrada Ledesma declaró en 2022 que el juramento de los actuales miembros del Tribunal Constitucional era nulo y posteriormente me parece que se retractó, ¿no? En consecuencia, yo tomo con pinzas la declaración de la magistrada Ledesma. Con relación a la crítica puntual que está haciendo. ¿De qué se trata aquí? Vuelvo a incidir. Se trata de la protección del derecho a la legalidad penal, a la tipicidad. Si la conducta es típica o no, para eso no se requiere un mayor debate probatorio. Simplemente, esa conducta en el momento de los hechos estaba sancionada, estaba prevista como lavado de activos. Se trata del año 2011, campaña electoral 2011 y campaña electoral 2016. Con posterioridad, en noviembre de 2016, se tipifica esa modalidad de lavado de activos. Y recién en diciembre de 2016 se conoce a nivel internacional, en Estados Unidos, las actividades ilícitas de Odebrecht. Ahora, y en señor consecuencia Ochoa, un elemento central del tipo penal es el dolo. Sí. Ahora, habría que tener conocimiento de esas actividades ilícitas. Sí. Ahora, respecto a la tipicidad penal, llama la atención que ustedes no hayan hecho ninguna referencia a una sentencia casatoria de la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por el juez San Martín, que estableció que el lavado de activos existe en nuestros marcos normativos desde principios de siglo y no desde el año 16. No sé si tiene razón o no, pero ni siquiera se han tomado la molestia de citar esa sentencia casatoria. Mire, esa sentencia que defina que desde principios de siglo existe esa figura, no obliga al Tribunal Constitucional. No, pero sí tomar posición frente a eso. Usted dijo antes que estaban enmendando a la justicia, pero en este caso se trata, repito, la sentencia casatoria de diciembre del año 22 que permitió el juicio y la condena de Ollanta-Humala. Bueno, esa es la interpretación que el órgano judicial ha dado para condenar a Ollanta-Humala y eso está en apelación. Sí, pero ¿por qué es que ni siquiera se refieren a un pronunciamiento de la instancia máxima de la justicia en el Perú? Mire, claramente señalamos la vigencia de las normas en el tiempo y además un dato muy relevante. En este caso, el Ministerio Público suscribe un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht y en ese acuerdo, en ese documento, no consta ningún reconocimiento a esa empresa de la realización del delito de lavado de activos, que existía una lavandería. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa imputación a terceros cuando en el acuerdo de colaboración eficaz por el cual se ha dado y se ha reconocido beneficios al supuesto lavador de activos no consta ese reconocimiento? Bueno, está contestando sobre un tema específico que es el acuerdo que se hizo
con Odebrecht. Vamos a hacer una pausa, doctor Ochoa, y yo quisiera después que me explique algo que me ha sorprendido, que es el voto en minoría de la presidenta del tribunal, la señora Luz Pacheco, insospechable de tener sesgos ideológicos que lo hubieran llevado a votar en el sentido en que lo ha hecho, para la cual no es verdad lo que usted ha dicho, que acá hay una violación de un plazo razonable que amerite que se anule todo lo actuado. Yo quisiera que nos explique cómo argumenta usted frente a las tesis que ha defendido su colega y presidenta Luz Pacheco. Vamos primero a una pausa. Estamos conversando con el miembro del Tribunal Constitucional, el doctor César Ochoa Cárdenas, quien fue el ponente del documento que se aprobó con 5 votos, los votos propios y de 4 de sus colegas, y con 2 votos de minoría, el de la presidenta Pacheco y el del magistrado Monteagudo. Quería yo preguntarle cómo reacciona usted ante los argumentos de la señora Pacheco, que sostiene que no se puede basar una decisión en un plazo excesivo, que lo es, pero eso no es necesariamente falta de la justicia de los fiscales, porque los abogados, como usted sabe bien, se esfuerzan en todo lo que pueden para que se prolongue esto, para que lleguemos a una conclusión como la que han sacado ustedes. Bueno, yo no tengo ninguna reacción ni comentario que hacer a un voto singular, muy respetable de la presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que se aplica es la sentencia. El voto singular ya queda para el comentario de la crítica jurídica. Yo no voy a estar en una polémica sobre el voto singular de la magistrada. Pero el argumento, digamos, de los plazos. No es, digamos, la señora Fujimori la única que ha, estado inmersa en una investigación que toma tanto tiempo, compleja y un proceso también largo, ¿no? En algún momento incluso se pidió que se establecieran juzgados ad hoc para este caso porque había una carga procesal importante. El tema de fondo es que si el argumento del tiempo transcurrido es finalmente un argumento válido para emitir una sentencia que anule todo el proceso. Mire, el derecho al plazo razonable es un derecho fundamental reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuál era el plazo razonable en el caso Cócteles? A nuestro juicio, con 10 años, con una década, ya se había vulnerado el plazo razonable. Por eso, ¿en qué momento se vulnera ese plazo razonable? En ¿A los 8, a los 7, a los 6? Cada caso no hay un plazo fijo, depende de la complejidad. Este es un caso complejo, efectivamente, no es un caso sencillo, pero no hay una regla, son 7 años, 8 años. Hemos considerado del análisis del caso, la devolución que han tenido los actuados varias veces del Poder Judicial al Ministerio Público, que ya había una afectación al derecho al plazo razonable, conjuntamente con la vulneración al principio y derecho a la tipicidad en el proceso. El último punto de la parte resolutiva de la sentencia que se ha hecho conocer ayer dice ordenar al 10º juzgado de la Corte Superior, etcétera, resolver dentro del más breve término y teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la presente sentencia, la situación jurídica de doña Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Ese es el último punto de la parte resolutiva. Que el juzgado resuelva. ¿Qué margen de libertad tiene para resolver? Dentro de lo previsto en la sentencia, en el marco de los fundamentos jurídicos sobre el análisis tanto de la falta de tipicidad de la figura de lavado de activos en este caso concreto, como la vulneración al plazo razonable. Respecto de las otras imputaciones, además de la de lavado de activos, ¿siguen vigentes? Falsedad genérica, falsa declaración ante la administración. Mire, eso tendrá que analizarlo el juzgado, por ejemplo. Por eso está en el campo del juzgado, ¿no? Por ejemplo, si hay prescripción, definitivamente eso ya no es motivo de un mandato específico del Tribunal Constitucional. Claro, está dentro de la discrecionalidad. Todos los demás judicial. delitos ya habrían prescrito con relación al plazo que ha transcurrido. Por eso es que básicamente queda anulado todo
digamos, justamente tras esa decisión del TC. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por responder a nuestras preguntas. Nosotros a las 9:28 vamos a los titulares de la media hora y regresamos. Son las 9:28.